mucho, ¿no? ¿Cuál será el motivo? Agradecimiento, clamor, miedo al COVID. ¿Cuál será el motivo? Pero ya nos vamos a enterar. Y quisiera que empecemos. Antes que nada, antes de la meditación, vamos a orar. Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento. Poder ver la iglesia abierta, poder reunirnos, vernos cara a cara, Señor. Los hermanos, que no es lo mismo por el Zoom, tú lo sabes todo, pero es el medio que se pudo hacer. Ahora estamos acá en la iglesia. Gracias a ti, Señor. Podamos seguir adelante, podamos seguir escuchando tu palabra, compartiendo, Señor, y vernos los hermanos, Señor. Te damos gracias. Bendice la palabra, este comentario que tú has puesto en mí y que pueda ser claro y se pueda entender para todos los oyentes, Señor. Ayúdame, acá tu siervo, y que pueda cumplir con el mandato que me da, Señor. Te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús, amén. La verdad que estoy alegre, ¿no?, de verlo, que hay varios. La otra vez había como 8 o 9 y así fue muy poquito. Bueno, el comentario tiene dos títulos. Uno, antes que clamen, ya saben cuál es, y después te vi. Nunca puse dos títulos en un comentario. Sabemos, mis hermanos, que en toda la historia, desde que hemos empezado a leer de Génesis hasta el Antiguo Testamento, Dios siempre buscó al hombre, y a las mujeres, también buscó a las mujeres. A toda la humanidad nos buscó el Señor de diferentes formas. El primero le pregunta, después de haber pecado a Adán, ¿dónde estás tú? Y así, un sinfín de formas, maneras que el Señor empleó a cada hombre, a cada persona, para que le sirva, para que le adore, siempre buscando el Señor a las personas. Y ahí, acá estamos. A mí me buscó. Estaba duro de roer, pero el Señor me buscó hasta que ya no podía más. Y acá estoy ante su presencia, y cada uno tiene su testimonio, como Dios les buscó. Pensaba que yo era el que buscaba a Dios, y no es así. Dios te busca. Él te busca porque somos su especial tesoro para Él. Y muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que somos o quiénes somos. Sabemos y repetimos que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, y muchas veces sí, ya lo tomamos como asentado, como que ya lo entendimos, pero no ponemos esa adoración a Él. Vivimos una vida tranquila, que nadie nos moleste, y así. Y ahora que no hay para ir a la iglesia, a la escuela dominical, de menores, de mayores, todo eso nos estamos privando por esta pandemia. Y así el Señor nos estuvo buscando desde el principio de la creación del hombre hasta el día de hoy. Y como si fuera poco, el amor que tiene para con nosotros, que mandó a su único hijo para que se hiciera como nosotros, de carne y hueso, pero sin perder su deidad, 100% Dios y 100% hombre. Así
vino el Hijo de Dios a habitar entre nosotros. Mire si no que busca el Señor a cada uno de nosotros. Mandó a su propio Hijo en búsqueda de nosotros para salvarnos. Y tenemos ese conocimiento de Jesús que empieza del Nuevo Testamento, en diferentes libros que narra, siempre con algo sobrenatural. Todo lo que respecta a Jesucristo, todo es sobrenatural. Su llegada a la tierra, se hizo hombre. Vamos a pasar rápidamente porque ya sabemos toda la historia, pero vemos ya en grande, en su deidad, que este muchacho Natanael se asombró. Vayan buscando en Juan 1:48. Juan 1:48. En la deidad de Dios, ¿quién puede hacer lo que hace Jesucristo? 1:48 le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué tenía Jesús? ¿Una larga vista que podía ver? ¿Eso tenía? ¿No había en ese entonces? ¿O sí? A ver, los estudiosos. Sí había, pero muy deficiente. Pero el Señor, en su deidad, Jesucristo, lo estaba mirando cuando Natanael estaba bajo la higuera y le dice: te vi. Verdaderamente es asombroso, todo es sobrenatural, su vida y también su muerte y su resurrección. Te vi. Y así es como a nosotros el Señor nos ve. ¿En qué situación estamos? ¿Qué temores tenemos? ¿Qué alegría? ¿Qué tristeza o amargura? El Señor te ve. Te vi. Te veí cuando estuviste llorando en tu almohada, en tu cuarto, o mientras lavaba la ropa. Bueno, lavar ropa, digamos, ¿no? Queda bien. Cuando estabas cocinando y estabas llorando, o trabajando y estabas llorando porque tenías tristezas, amargura, temor o dolor de alguna enfermedad, el Señor te ve. Te ve, porque Él es Dios. Después vemos más adelante que todo es sobrenatural, como les decía, como Jesús convierte el agua en vino, más adelante en Juan 2, después en Juan 4:4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús sabía que tenía que encontrarse con la samaritana, tenía que hablarle, tenía que testificarle, era necesario. Él ya sabía el momento, el tiempo que iba a estar la samaritana al lado del pozo y él iba a llegar, iba a tener esa práctica tan interesante. ¿A quién se tiene que adorar verdaderamente? Tenía que tener esa conversación con la samaritana. Los discípulos se fueron a buscar comida al pueblo más cercano y él se quedó con la samaritana para hablarle. Es la búsqueda que tiene Dios para con todas sus criaturas, con todas las personas. Era necesario. Después vemos cuando alzó sus ojos
y vio que había venido, en el Juan 6:5, disculpen, vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. 100% Dios. Él sabía ya lo que iba a pasar. ¿Y cuántas personas alimentó? Y así, Felipe, estando cerca de Jesucristo, todavía no le caía, como decimos acá, ¿no? Y todavía dudaba quién era Jesucristo y quién era Él, de dónde venía. Y le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tanto tiempo estaba Felipe detrás de Jesucristo y no sabía quién era. Así se nos manifiesta el Hijo de Dios, Jesucristo, en nuestra vida cuando hemos recibido al Señor Jesucristo. Y así conocemos al Padre. Y el Padre, vemos cómo hace alianza en la Escritura, que vamos a Isaías 65. Ya hemos visto la deidad de Dios, cómo Él obra, cómo muestra que viene del Padre. Y en Isaías 65, 24, dice el Señor, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El Padre es igual que al Hijo y el Hijo al Padre. Y esta es la manifestación de Dios en su deidad para buscarnos a nosotros. Antes que clamen, yo habré oído. Y cuando aún hablen, Él ya va a estar respondiendo. Y eso es algo sobrenatural. Nadie puede hacer esto en ningún ser humano. Solamente Dios. Y también el Hijo del Padre, que es Jesucristo. Por eso vuelvo a repetir, si tienes dolor, si tienes angustia, clama a Él y Él te responderá. Pero tienes que orar con fe. Y dice, antes que clamen, responderé yo. Pero si no clamas, ¿qué pasa? Tienes necesidad, tienes problema, tienes angustia, tienes temor. El Señor sabe si vas a orar o no. Y si estás orando, Él ya está viniendo a tu rescate. Está viniendo para solucionar tu problema. Pero tienes que doblar las rodillas. Así como le dijo a Natanael, te vi donde vos estabas, te vi. Así nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Y donde estás y de lo que sientes, el Señor lo sabe todo. Por eso debes orar, clamar a Dios y Él vendrá a tu rescate. Dios es fiel, confía en Él.
Él solamente después de ver a las personas de acá a la China, a Estados Unidos o lo que fuera, está viendo todo al mismo momento. Él es Dios y te está viendo a ti y a mí. ¿Qué sentimientos tengo? ¿Qué intenciones tengo? ¿O qué pecaditos tengo? Y cosas así, Él lo está viendo todo. Clama a Él y Él te responderá. Y antes que clamen, responderé yo. Es el Dios que conocemos, a Jesucristo hombre, Dios el Padre, y el cual nos ayuda constantemente, que es su Espíritu Santo. El Señor no demorará en responderte. Es más, ¿qué va a demorar? Si dice que antes que clamen, el Señor ya está respondiendo. Él no demorará. Ya está respondiendo tu necesidad, tu angustia, pleitos que puedes llegar a tener. Tenemos familiares inconversos y cómo están ellos. Pidamos por nuestro familiar que todavía no han recibido a Cristo, que no le conocemos como nosotros le conocemos, de su deidad. ¿Qué saben ellos? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? Nosotros sí le conocemos. Somos ahora hijos de Dios y le podemos clamar por todas las cosas que nos pueda llegar a pasar, o para adorarle, o para darle gracias. Somos sus hijos, su creación. Así, mi hermano, que eso es lo que yo le quería compartir, que oremos en todo tiempo, en todo momento, o pidiéndole, o dándole gracias, pero vivir en Él. Oremos. Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que nos buscaste, Señor, hasta que ya no dimos más y nos entregamos a ti. Gracias por la venida de tu Hijo, el Señor Jesucristo, para enseñarnos, Señor, cómo tenemos que llegar a ti, Señor. Gracias por Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, que nos convenció de pecado, y ahora podemos clamarte a ti en todo momento y en todo lugar. Te agradecemos, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te damos gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.